Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta cápsula de nuestra asignatura Finanzas Corporativas, donde hablaremos de toda la parte introductoria que nos conlleva la primera unidad y que nos servirá para poder realizar y comprender nuestros otros esquemas temáticos que son la segunda y la tercera unidad. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que establecer es qué son las finanzas. Para eso les voy a platicar un poquito de las conceptualizaciones de finanzas y economía. Resulta que muchas veces nosotros tenemos a bien establecer como sinónimos el ámbito financiero y el ámbito económico. Sin embargo, cuando ya entramos en materia de estudio nos vamos a dar cuenta que no son lo mismo, sino que se van a establecer como un complemento de cualquier ente económico. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, primer punto, ¿qué son las finanzas o qué es el elemento financiero puro? Cuando hablamos del elemento financiero puro, estamos hablando del dinero, del efectivo y sus equivalentes, es decir, de las monedas, de los billetes, de las cuentas bancarias, de las tarjetas de débito, de las tarjetas de crédito, de los cheques y de los títulos valor que tienen como finalidad ser circulantes y convertirse en efectivo rápidamente. Uno de estos títulos valor por excelencia, pues son los CETES, ¿no? Que se convierten en efectivo en periodos, por ejemplo, de 28 días. Y entonces, esto nos lleva a diferenciarlo con el elemento económico. Cuando hablamos de economía, hablamos de todos los bienes y derechos con los que cuenta un ente para poder realizar sus actividades. Supongamos que nosotros somos una empresa que se dedica a vender hamburguesas. Pues entonces nuestra parrilla, nuestra carne, nuestra receta, todas nuestras materias primas y todos nuestros instrumentos de trabajo se convierten en nuestra parte económica, es decir, las herramientas que me ayudan a generar una actividad misma que va a tener como finalidad convertirse en efectivo o en elementos financieros. Hablamos entonces que son un complemento. ¿Por qué? Porque esa situación financiera se va a aplicar directamente a un bien o un derecho económico y a su vez todos los elementos económicos realizando una actividad generarán dinero que se convertirá en parte financiera. Así entonces, cuando hablamos en materia de estudio de qué son las finanzas, vamos a hablar de que efectivamente tenemos una ciencia frente a nosotros porque lleva una metodología y por lo tanto elementos de comprobación. Asimismo, tiene un procesamiento que está directamente ligado con la legislación mexicana y el sistema financiero como tal. Pero además, vamos a establecer que además de una ciencia de administrar el dinero, también va a ser un arte que nos ayudará a administrar el dinero. Ciencia por todo lo que les acabo de decir y arte porque va enfocado a la subjetividad o las necesidades de cada ente. Es decir, cada ente tendrá la propia razón de ver cuál es la administración y cuál va a ser la forma de administrar el dinero. Hablando desde el punto de vista de administración, llevando a cabo un proceso en el cual planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos. ¿Y qué cosa planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos? Pues todas las fuentes de dinero y cuáles van a ser los procesamientos y las estrategias para el uso y el manejo del efectivo dentro de un ente. Ahora bien, las finanzas, siendo esta ciencia y este arte de administrar dinero, nos van a ayudar a dos metas fundamentales o surge gracias a tener en claro qué es lo que necesitamos. Primera meta, maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Y esto cómo se hace? Acuérdense que la persona física o la persona moral que está por invertir en otro ente, es decir, que ya dejó su dinero, espera dos cosas. Una, pues recuperar ese dinero y dos, con ese dinero obtener ganancias. Entonces, las finanzas tienen como meta fundamental que no solamente el inversionista recupere su dinero, sino que además de generar esa ganancia, cada vez sean más grandes, de tal manera que si yo invierto un peso, ese peso se pueda multiplicar. Y esa es una de las grandes metas de las finanzas. Asimismo, maximizar las utilidades en relación a las actividades que pueda generar cualquier ente económico.
Entre más ganancias mejor, y no siempre más ingresos suponen más ganancias. Por eso el ámbito de las finanzas dice, necesitamos ingresos, pero sobre todo necesitamos maximizar esas utilidades, hacerlas más grandes, y también partiendo del supuesto de la dualidad económica financiera, que esas utilidades que están desde el punto de vista financiero se enfoquen a tener herramientas que sean más provechosas y más útiles, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que establecemos qué son las finanzas, vamos a ver que tiene relación con otras áreas, es decir, tienen un ámbito interdisciplinario para que podamos tener mayor certeza en la toma de decisiones. ¿Y con qué ciencias o con qué áreas se va a relacionar? En primera instancia, como habíamos hablado, con la economía. Y la economía como ciencia es aquella que estudia todos los factores de producción y la optimización de los mismos, es decir, hacer más con menos recursos. Entonces, con la economía y las finanzas vamos a comprometer menos el ámbito financiero, pero generando mayores capacidades con los elementos económicos. La contabilidad es una rama auxiliar que ayudará a las finanzas en la toma de decisiones con materia de certeza en relación a los instrumentos de medición que tenemos, como los estados financieros a través de todo el proceso contable, y asimismo con las razones financieras, que son las fórmulas matemáticas aplicadas a poder canalizar la rentabilidad, la liquidez y la solvencia de cualquier empresa. Como habíamos hablado hace rato, si las finanzas son la ciencia de administrar, por lo tanto la administración se convierte en una área interdisciplinaria donde a través de todos los mecanismos de administración podremos tomar decisiones de una manera más adecuada. Y por supuesto el derecho, porque a través de ese vamos a poder comprender la normatividad genérica que existe en relación financiera en nuestro entorno o en nuestro país, gracias a la estructuración del sistema financiero mexicano, ¿no? ¿Cuáles son todos los parámetros que van a llegar a existir dentro de la legalidad de la función y tramitología del dinero como tal? Ahora bien, vamos a hablar de las finanzas corporativas. Ya habíamos hablado a grandes rasgos de las finanzas, pero ¿por qué hablamos de finanzas corporativas? Tenemos que entender que nosotros desde el punto de vista empresarial, vamos a tener tres reconocimientos acerca de cómo realizar una actividad económica. Como persona física, es decir, el individuo que tiene capacidad de goce y tiene capacidad de ejercicio y que sobre él recaen todos los derechos o todas las obligaciones en relación a las transacciones que pueden haber en el marco de la legalidad. Persona moral, conjunto de dos o más personas físicas que se unen con un fin en común y que obviamente también van a tener un patrimonio, van a tener dinero, van a tener aspectos económicos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene capacidad de ejercicio, que son todos los que se establecen a través de cuestiones contractuales. ¿Y qué es un corporativo? Es la unión de dos o más personas físicas y morales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de que ya existen personas físicas o personas morales, pero que una empresa grandota que se llama controladora los va de alguna manera absorbiendo a través de inyectar capital, sobre todo un capital bastante fuerte donde la mayor parte de la participación sea de esta controladora. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer una cadena de suministros para que dentro del mismo corporativo se puedan llevar a cabo muchas actividades de manera simultánea, teniendo desde el proveedor hasta el productor y la parte de comercialización. Un ejemplo básico de los corporativos puede ser Grupo FEMSA, donde tiene a las empresas que les venden la materia prima, que son los jarabes, los envases y demás. Tiene la empresa productora, que es Coca-Cola, tiene a la empresa fletera, que es la que distribuye sus refrescos, y tiene a la empresa comercializadora, que son los Oxxo, ¿no? Entonces, son personas morales que se unen a través de una controladora, siendo estas chiquitas las subsidiarias, y que al final de cuentas todos tienen una misma participación de capital con una funcionalidad, que el dinero se quede entre ellos, ¿de acuerdo? Y que además de eso
vayan teniendo esa cadena de suministros más cerrada y vayan acaparando muchísimo más mercado. Es decir, que sobre todo las más pequeñas como son Oxxo vayan haciendo el trabajo de la distribución del producto sin que necesariamente ellos busquen estrategias de posicionamiento, porque al final del día ya van a tener sus canales. Entonces, las finanzas corporativas se van a enfocar directamente a cómo establecer las estrategias en el ámbito del dinero cuando existen corporativos, es decir, cuando ya no solamente es la persona física ni solamente es la persona moral, sino que ya interviene la conjunción de muchas personas físicas o morales donde van a poder converger a través del capital, que acuérdense que el capital es una fuente de financiamiento interna y muchísimas de las cosas que se logran en la empresa son gracias a la capitalización de las utilidades. Recordando que las utilidades son elementos financieros. ¿Por qué? Porque es el dinero que se ganó y que se va a reinvertir a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se dedican las finanzas corporativas, a buscar o estudiar primero los casos de los corporativos y buscar las mejores estrategias bajo las cuales se van a maximizar lo que decíamos hace rato, la ganancia de los inversionistas y las utilidades del corporativo. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Abajito de este video les voy a su material de consulta para poder complementar la información y así lograr con éxito su primera actividad. Cualquier duda, quedo a sus órdenes. Hasta pronto.